Público. Señores, suscríbanse a este canal si usted quiere saber la verdad de lo que acontece en la República Dominicana. Multimedios de Comunicaciones y Rafael Linares Guerrero. Miren, una de las bondades que tuvieron los gobiernos después de la Guerra Civil del año 65, esa primera etapa, pudiéramos decir, desde 1966 hasta 1986, 20 años de gobiernos. Una de las bondades que tuvieron ellos, tres gobiernos, gobierno de Balaguer, gobierno de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, luego por un breve periodo de Jacobo Magluta y el gobierno de Salvador Jorge Blanco, fue que pensaron en la gente. Y uno veía que sí era posible, con menos recursos de lo que manejan los gobiernos ahora. Luego viene otra etapa a partir de los 90, porque viene el segundo gobierno, el segundo tramo de los gobiernos de Balaguer, 1986 al 96, que viene una etapa de seguimiento a todas estas obras que habían hecho en sus primeros gobiernos Balaguer y el PRD como tal. Voy a poner dos ejemplos. Sin dinero en préstamos, con poquita colaboración internacional. Ahí usted tiene dos ejemplos. Primero, la reforma agraria. ¿En qué consistió la reforma agraria con el gobierno de Balaguer? Bueno, provocar que el campesino saliera de la pobreza extrema, provocar que el campesino tuviera un poquito de tierra para sembrarla, para provocar su alimento y para provocar su economía o su pequeñita economía. Porque la economía nuestra, que dependía del campo, y por eso nosotros, por esta estructura de pensamiento económico y pensamiento crítico, pudiéramos decir así, la República Dominicana siembra y cosecha cerca del 95% de los alimentos que consume. El plátano, por ejemplo, el arroz, la canasta básica familiar. Aquí hay otros productos ensamblados. Yo recuerdo hablar el tema con el expresidente Hipólito Mejía en un momento que me hablaba del ensamblaje de algunas producciones y me hablaba específicamente del huevo, de las aves y de los cerdos. Y me decía, tú tienes que importar toda la alimentación. Toda la alimentación del cerdo tienes que importarla. Y toda la alimentación de las aves también tienes que importarla. Y la semilla que vas a sembrar en la tierra tienes que también importarla. Pero son elementos más baratos. Ahora bien, esa reforma agraria trajo como bondad que el campesino pudiera sobrevivir en el día a día. Y movió en parte la economía porque ya el campesino no se veía compelido a abandonar el campo. Lo abandonaba por otras cosas. Lo abandonaba por la lejanía, lo abandonaba por los caminos vecinales que no eran reparados en su justo tiempo, y a él le resultaba un poco difícil sembrar la tierra y que el fruto se le dañara allí. Otro aspecto positivo de los gobiernos fue la construcción. Usted se va al país y usted tiene obras fundamentales del gobierno de Balaguer y del gobierno, por ejemplo, Jorge Blanco y Guzmán. Solución habitacional. La solución habitacional. ¿Qué ocurrió en este país con la solución habitacional? Usted se va al Gran Santo Domingo y usted encuentra la presencia de alguna solución habitacional en el gobierno de Balaguer. Usted se va al Gran Santo Domingo y lo encuentra así mismo de Salvador Jorge Blanco. Apartamentos, edificios y todo esto. La pregunta que yo me hago en este pequeño introductorio: ¿por qué antes los gobiernos podían producir un edificio de 5 plantas, un complejo habitacional de 60 apartamentos, entregárselo a los pobres
y que el pobre pudiera ir a pagar al MIBEP a costo del Estado. ¿Por qué eso no ocurre? El otro ejemplo que tenemos para mostrar ya es en una alianza público-privada, porque en esto surgen lo que son las alianzas público-privadas. La ciudad Juan Bosch, Guajimía, por ejemplo, y ahí está el otro proyecto que queda, ¿cómo se llama este proyecto? Se me va. Otro proyecto que La Barquita. Son proyectos que tú dices, bueno, pero son para adecentar al ser humano, al dominicano de a pie. ¿Por qué eso se ha construido con tan poca cosa? ¿Por qué hoy el Estado no se dedica permanentemente a resolver el problema habitacional de la República Dominicana? ¿Por qué el Estado dominicano no asume su papel de ejecutor, no de mediador? ¿Por qué el Estado dominicano, el gobierno dominicano no termina de construir sus obras, de terminar sus obras, que han sido construidas? Voy a comenzar, le dije que iba a trabajar, señor director, con este reportaje que hiciera el periódico Panorama de hoy, que nos llegó como reporte a nosotros. Y esto es importante, señores. Miren esto. Y aquí está la portada, por favor. Esta es la portada, señor director. Esta es la portada. Mírenlo aquí. Cañadas y ríos de la capital cubiertos por un manto de desechos sólidos. Lo primero es que eso se debe a la educación. Lo segundo es al crecimiento desproporcionado de la ciudad. Estas son las cañadas de la capital dominicana y los ríos. Yo tuve la oportunidad de recorrer el río Osama por la zona norte, que bordea los barrios de la zona norte, y la cantidad de basura que se vierte a ese río, la cantidad de cloacas que desembocan o cañadas que desembocan a ese río, es un asunto sumamente difícil de contar. Solo las juntas de vecinos y los movimientos de comunitarios han hecho un inventario, han hecho un levantamiento, porque ni siquiera para imprimir un periódico lo tienen. Esto es un fotoreportaje, señores. Educación y crecimiento desproporcionado. Educación, ¿por qué? Porque aún pasando el camión de la recogida de basura, la gente prefiere tirar la basura al riachuelo, provocando insalubridad y provocando un desorden. Resultado final, señores, que hoy nuestras aguas cada día están más turbias. Para la CAS, para INAPA, para cualquier institución, recuperar esas cañadas, tiene que invertir millones y millones de dólares para limpiar. Y yo pregunto, después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Después de eso, ¿qué? Es la pregunta. Y ustedes saben por qué lo hago. Miren aquí. Porque el 14%, quiero comenzar con esto, el 14% del comercio ha bajado. Y esta gente ha estado impactada. ¿Por qué ha estado impactada esta gente, señores? Fácil. Porque no tienen una educación también para saber dónde van a colocar sus productos y cuál es el producto que se tiene o no se tiene que vender en su mayoría. ¿A qué reduzco este tema? A la educación. ¿A qué reduzco este tema? A la educación principal y primordial. A eso reduzco este tema. Si nosotros no entendemos la capacidad que tiene nuestro Estado en regenerarse, miren, ayer el presidente de la República decía que él tenía prioridad en la aprobación del Código Laboral. Sin embargo, miren aquí lo que dice un aliado del gobierno. Un aliado del gobierno. Piden llevar estudio el Código Laboral.
dice que la Comisión del Senado distorsionó los acuerdos que se habían logrado. ¿Por qué yo digo que el gobierno tiene que dejar de ser un ente regulador y ejecutar lo que le conviene a la población dominicana? Bueno, lo digo porque aquí los empresarios están alando para su lado. Y es normal y es correcto que lo hagan. Yo estoy de acuerdo con que lo hagan los empresarios. Pero el gobierno, si necesita un código laboral que beneficie al trabajador como tal, lo tiene que hacer. Y más un gobierno con una mayoría congresual. Aquí se aprobó un código laboral dominicano y el presidente de la República dio una orden y hay que cumplir esa orden. Pero miren dónde están los empresarios de este país diciéndole a este país que el Senado distorsionó. Y miren aquí el palo. Esto es sumamente delicado e importante. Aquí está, señor. Empresarios opuestos a la reforma laboral sin revisar la cesantía. Castellano propone que la cesantía revisada conserve los derechos ya adquiridos de los trabajadores actuales, pero con un tope. ¿Quién le impone al gobierno dominicano? Pregunto. ¿Quién le impone al gobierno dominicano su voluntad? Los empresarios. Y en esto quiero apoyar a un amigo y hermano que es don Eddie Olivares, gran abogado, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo. Y es un gran amigo al que nosotros le hemos apoyado en esta gestión. Porque el Ministerio de Trabajo tiene que colocarse a la altura de la circunstancia. El Ministerio de Trabajo tiene que ejercer su papel, pero no de tan conciliador. Querido hermano Eddie, usted es un aliado del presidente de la República, Luis Abinader, pero es un aliado del pueblo dominicano. Usted tiene que hacer lo que la población, usted tiene que hacer en esa reforma, o proponer una reforma que la población se sienta satisfecha. El ciudadano común y corriente, que es el que hace riqueza, el que le hace riqueza a estos empresarios, lógicamente cuidando al empresario. Pero el Estado no puede ser un ente conciliador, el gobierno no puede ser un ente conciliador. Tiene que ejecutar el proyecto y tiene que velar por el bienestar de los dominicanos. Señores, las ventas de este país, le pongo el otro paralelismo. Las ventas de este país han bajado un 14%, dice la Federación Dominicana de Comerciantes. Pero esa Federación Dominicana de Comerciantes también tiene empleados. Esa es la primera plana del periódico Listín Diario que habla del aspecto penal. Pero yo me quedo en el aspecto laboral, señor director. Me quedo en el aspecto laboral. ¿Por qué? Porque el aspecto laboral puede conducirte a lo penal. Oigan bien, el aspecto laboral puede conducir a una persona al aspecto penal. ¿Y por qué? Bueno, porque si se le está quitando al trabajador o se le prefiere quitar al trabajador de a pie sus derechos, ¿cuál será la vía que escogerá ese trabajador que ha pasado 10, 3, 4, 5 años en el país? En una empresa de este país. ¿Cuál será la vía? Entonces ustedes no pueden dejarle al ciudadano de a pie que tome justicia por sus propias manos. Porque vuelvo y repito, la riqueza de este país reposa en el trabajador dominicano, que es el que se emplea a fondo para crear riqueza. Colocándolo en la justa balanza, quiero manifestar mi apoyo a la reforma laboral, planteada por el gobierno. Quiero manifestar mi apoyo a la reforma laboral que está siendo discutida con el Ministerio de Trabajo de por medio. Pero no puedo echar mi brazo a torcer para que los empresarios sigan haciendo de las de ellos. El gobierno dominicano tiene que emplearse a fondo.
tiene que emplearse a fondo con este sistema, porque si no lo hace, señores, estaríamos dejando a la voluntad del empleador. Un empleador muchas veces te puede salir bueno, un tipo que tiene 40, 50 empleados, 100 empleados, y ve esos empleados como su familia. Se crea un microcrédito a lo interno para resolverle los problemas a esa familia que tiene ahí. Pero hay otros empleados que no tienen esa empatía, que no tienen eso. Entonces ahí es que entra la ley, ahí es que entra el gobierno, ahí es que entra el Estado. Es lo que quiero que entiendan. La reforma laboral es necesaria. La reforma laboral es importante para el país, para restablecer los derechos y seguir reivindicando los derechos del trabajador dominicano. Cuidadito con la presión empresarial, porque nos puede llevar al abismo. Y nosotros no estamos ni para barricada, ni estamos tampoco para desliz. Estamos aquí para resolver los problemas del trabajador, que es el protagonista y es el que más ausente está en las discusiones. Despertar política.